Hola, bienvenido. El día de hoy, mi equipo y yo estamos aquí para contarte sobre uno de los géneros literarios. En este caso, el género épico. Empezaremos definiendo lo que es el género épico, sus subgéneros y te presentaremos ejemplos de cada uno. El género épico es una de las clasificaciones más antiguas que existe en la literatura. En ella, los antiguos pobladores detallaban historias sobre su mitología, sus héroes y demás. Fue entonces que se empezó a definir al género épico como una historia en la que existían un héroe, un luchador o un guerrero, ya que era el contexto en el que se realizaban dichas narraciones. Tiempo después, conoceríamos a este género también como un género narrativo, y se ampliarían más sus subgéneros, llegando no solo a lo que podemos ubicar como un mito o una leyenda que se basa en algún ser mitológico o algún héroe, sino que también podríamos ver a la novela, la cual permite una narración más extensa y va un poco más allá de lo que son héroes o guerreros, ya que el contexto en el que vivimos actualmente es un poco diferente. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. La palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. Es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas, que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Y con frecuencia las leyendas se modifican a lo largo del tiempo por supresiones, añadiduras o modificaciones. La leyenda mezcla hechos reales y de ficción, aunque parte de situaciones históricamente verídicas. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, con hechos que fueron reales aunque estén idealizados. ¿Qué es un cuento? El cuento es un relato corto con pocos personajes y con una única trama que puede estar basada ya sea en hechos reales o ficticios, por ejemplo, la continuidad de los parques, el corazón del actor, Pinocho, etc. La epopeya es un relato narrativo que forma parte del género de la épica. Las epopeyas abordan las acciones que componen la tradición de una nación o una cultura, por ejemplo, la Odisea. La estructura de la epopeya comprende 5 partes: motivo del relato, invocación, desarrollo, desenlace y epílogo. Una epopeya consiste en una narración en verso de las acciones heroicas y hazañas extraordinarias de semidioses y héroes. Mito. Se trata de un texto que narra un mito procedente de una cultura o una tradición. Los personajes que aparecen en estos textos son sobrenaturales y las obras suelen hablar de temas tan importantes como el origen del mundo, del hombre, etc. Aspectos bastante naturales. Eso es el mito. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son textos literarios cortos que dejan una enseñanza o lección. Por ejemplo, La zorra y las uvas, El escorpión y la rana. En las fábulas, los personajes suelen ser animales humanizados que encarnan los valores y defectos de las personas. La novela es una obra literaria a la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres,
que en muchos casos sirven de insumos la propia reflexión e introspección. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas, unas con otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron, o incluir en el relato textos de distinta naturaleza, cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. La novela narra hechos reales o ficticios. Domina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe muchos el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida de la estética de las palabras. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o en un relato. Puede tener dos fines muy específicos: difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor con la finalidad de influir de alguna manera en la sociedad a la cual va dirigida, o difundir costumbres, forma de vida y las aspiraciones de un grupo social determinado. Un ejemplo de un mito sería el de Hades y Perséfone, el mito de las estaciones del año. Comenzamos con Demeter, la diosa de la agricultura y de la tierra, la cual tenía una hija llamada Perséfone. Un día en el que Perséfone se paseaba y recogía flores, su tío Hades la raptó y se la llevó al inframundo. Demeter se llevó un gran susto y cayó en una depresión, la cual hizo que descuidara la tierra y todas las plantas se secaron. Zeus, padre de Perséfone, hermano de Demeter y Hades, obligó a este a que le devolviera a su hija para que Demeter volviese a cuidar de la tierra. Hades aceptó, pero con una condición: que Perséfone comiera un grano de granada, el alimento de los muertos. Eso haría que ella se viese obligada a volver cada año. Y así llegaron las estaciones del año. Cuando Perséfone regresaba al lado de su madre, la tierra florecía y se llenaba de vitalidad. Es decir, llegaba la primavera. Pero cuando volvía al lado de Hades, la tierra se marchitaba de nuevo, se moría la vegetación y llegaba el invierno. Y así se originaron las estaciones del año. Como ejemplo de mito, el día de hoy te contaré el mito de Narciso. Empecemos. Narciso era hijo del dios Cefiso y de la ninfa Liriope. Cuando nació, sus padres consultaron a Tiresias, el adivino, con el fin de conocer su destino. El adivino les dijo que Narciso viviría una larga vida y llegaría a viejo siempre y cuando nunca se contemplara a sí mismo. Narciso creció y se convirtió en un joven de extraordinaria belleza. Era tan apuesto que muchas ninfas se enamoraban de él. Pero Narciso sentía un total desprecio por el amor y a todas las rechazaba, entre ellas a Eco, una ninfa de bella voz que acabó encerrándose en una cueva al no poder soportar tanta tristeza. Precisamente fue este rechazo a Eco lo que provocó la ira de Némesis, la diosa de la venganza. Némesis urdió un plan y un día, mientras Narciso se encontraba cazando en el bosque, le engañó para que se acercara hasta el borde de un arroyo de aguas cristalinas. Al inclinarse sobre el agua, Narciso se vio reflejado en la superficie. Lo que vio fue un joven de tal belleza que quedó obnubilado. No podía dejar de mirarse. No podía dejar de contemplar esa bella imagen en agua, hasta el punto en el que el joven Narciso, incapaz de amar a ninguna muchacha,
se enamoró de él mismo sin darse cuenta de que era él. Pero su imagen no le correspondía en el amor, y cuanto más se contemplaba, más triste se pondría. Así fue hasta que, de tanto mirarse en el reflejo del agua, Narciso cayó al río y se ahogó. Dicen que en ese mismo lugar pronto creció una flor de gran belleza, la flor que hoy lleva su mismo nombre, Narciso. El mito de Narciso es bastante popular y el personaje se ha usado para muchísimas películas y series en las que podemos encontrar una interpretación con este personaje que es narcisista, justo de donde viene la palabra. Espero que te haya gustado. Un ejemplo de una leyenda será la historia de Robin Hood. Es una de las leyendas más populares del mundo ambientada en la época medieval en Inglaterra. La historia cuenta que Robin Hood era el líder de una banda de bandidos que habitaban en el bosque de Sherwood, los cuales robaban a los nobles para darle a los que menos tenían. Este personaje representa el arquetipo del héroe y su historia fue llevada al teatro, a la literatura y al cine. Un ejemplo de leyenda es la leyenda de la Mojana. Según la leyenda colombiana, la Mojana es una mujer diminuta que rapta a los niños que se acercan a sus dominios. Vive en una casa de piedra debajo del agua. Es blanca y tiene larguísimos cabellos dorados. Para proteger a los niños de la Mojana es necesario atarlos con un cordón. Hola, te contaré un ejemplo de fábula. Este es un pequeño relato, principalmente hecho para los niños, que nos cuenta una historia, con una moraleja detrás. El día de hoy te contaré la fábula de El perro y su reflejo. Espero que te guste. Había una vez un perro que estaba cruzando su lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro, y viendo el enorme trozo de carne que llevaba. Se lanzó a arrebatársela, pero al querer quitarle la presa al reflejo, perdió la presa que tenía en su boca. Y la moraleja de esta pequeña fábula es: la ambición de tenerlo todo puede llevar a perder lo que lograste. Fábula: El viejo y sus hijos. Érase una vez un buen hombre que se ocupaba de las labores del campo. Toda su vida se había dedicado a labrar la tierra para obtener alimentos con los que sostener a su numerosa familia. Era mayor y tenía varios hijos a los que sacar adelante. Todos eran buenos chicos, pero cada uno tenía un carácter tan distinto que se pasaban el día peleándose entre ellos por las cosas más absurdas. En casa siempre se escuchaban broncas, gritos y portazos. El labrador estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer para que sus hijos se llevaran bien, como debe ser entre hermanos que se quieren. Una tarde se sentó junto a la chimenea del comedor y al calor del fuego se puso a meditar. Esos chicos necesitaban una lección que les hiciera entender que las cosas debían cambiar. De repente, una lucecita iluminó su cerebro. Ya lo tenía. Venid todos ahora mismo. Tengo algo que deciros. Los hermanos acudieron obedientemente a la llamada de su padre. ¿Qué querría a esas horas? Os he mandado llamar porque necesito que salgáis afuera y recojáis cada uno un palo delgado, de esos que hay tirados por el campo. ¿Un palo? Papá, ¿estás bien? ¿Para qué quieres que traigamos un palo?, dijo uno de ellos, tan sorprendido como todos los demás. Haced lo que os digo, y hacedlo ahora, ordenó el padre. Salieron juntos en tropel al exterior de la casa, y en pocos minutos regresaron, cada uno con un palo del grosor de un lápiz en la mano. Ahora, dádmelos, dijo mirándoles a los ojos.
El padre cogió todos los palitos y los juntó con una fina cuerda. Levantó la vista y les propuso una prueba. Quiero ver quién de todos vosotros es capaz de romper estos palos juntos. Probad a ver qué sucede. Uno a uno, los chicos fueron agarrando el haz de los palitos, y con todas sus fuerzas intentaron partirlos, pero ninguno lo consiguió. Estaban desconcertados. Entonces el padre desató la cuerda que los unía. Ahora, coged cada uno el vuestro y tratad de romperlo. Como era de esperar, fue fácil para ellos romper una simple ramita. Sin quitar el ojo a su padre, esperaron a escuchar qué era lo que tenía que decirles y qué explicación tenía todo aquello. Hijos míos, espero que con esto haya podido transmitiros un mensaje claro sobre cómo han de comportarse los hermanos. Si no permanecéis juntos, será fácil que os hagan daño. En cambio, si estáis unidos y ponéis de vuestra parte para apoyaros, los únicos a los otros, nada podrá separaros y nadie podrá venceros. ¿Comprendéis? Los hermanos se quedaron con la boca abierta y se hizo tal silencio que hasta se podía oír el zumbido de las moscas. Su padre acababa de darles una gran lección de fraternidad con un sencillo ejemplo. Todos sintieron con la cabeza y muy emocionados, se abrazaron y prometieron cuidarse por siempre jamás. Moraleja: cuida y protege siempre a los tuyos. La unión hace la fuerza. Ejemplo de epopeya: El gaucho Martín Fierro. Originalmente escrito como 2 libros, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, y de que entre uno y otro se escribieron con 7 años de diferencia. Es una obra en 2 partes. En la primera, narra cómo un gaucho, un hombre de campo, es forzado a unirse al ejército y abandonar a su esposa y sus hijos para combatir a los indios. Después de muchos años de penuria en el ejército, deserta y regresa a su casa, que está abandonada, sin saber nada sobre su familia. Después de matar a 2 personas, se va a vivir con los mapuches. En la segunda parte, rescata a los mapuches de una mujer, a quien va a dejar en una de las ciudades cercanas. Allí encuentra a sus hijos y vuelve a la civilización para ocuparse del futuro de sus hijos. La Eneida es un poema épico latino, escrito por Virgil entre 29 y 19 a.C. Cuenta la historia legendaria de Eneas, un troyano que viajó a Italia, donde se convirtió en el antepasado de los romanos. En el mar Mediterráneo, Eneas y sus compañeros troyanos, Eneas, huyen de su ciudad natal de Troya, que ha sido destruida por los griegos. Navegan hacia Italia, donde Eneas está destinado a fundar Roma. A medida que se acercan a su destino, una tormenta feroz los desvía del rumbo y los lleva a Cartago. Dido, fundador y reina de Cartago, les da la bienvenida. Eneas relata a Dido la larga y dolorosa historia de los viajes de su grupo hasta el momento. Eneas habla del saqueo de Troya, que puso fin a la guerra después de 10 años de asedio griego. En la campaña final, los troyanos fueron engañados cuando aceptaron en las murallas de su ciudad un caballo de madera que, sin saberlo, albergaba a varios soldados griegos en su vientre. Él cuenta cómo escapó de la ciudad en llamas con su padre y sus hermanos, los dioses del lugar, que representaban su ciudad caída. Asegurado por los dioses que fue un fruto glorioso de lo que esperaba en Italia, zarpó con una flota que contenía a los ciudadanos sobrevivientes de Troya. Eneas relata que las pruebas que enfrentaron en su viaje fueron bastante duras. 2 veces intentaron construir una nueva ciudad, solo para ser expulsados por malos presagios y plagas. Las arpías, las cuales son criaturas que son
parte mujeres y en parte aves, los maldijeron, pero también se encontraron inesperadamente con amigos compatriotas. Finalmente, después de la pérdida de Anchises y un terrible clima, se dirigieron a Cartago, impresionados por las hazañas de Eneas, simpatizante de su sufrimiento. Dido, una princesa fenicia que huyó de escasa y fundó Cartago después de que su hermano asesinó a su marido, se enamora de Eneas. Viven juntos como amantes durante un periodo hasta que los dioses les recuerdan a Eneas su deber de fundar una nueva ciudad. Él determina zarpar una vez más. Dido está devastado de su partida y se mata al ordenar que se construya una enorme pira con las posesiones náufragas de Eneas, trepando sobre ella y apuñalándose en la espalda que Eneas deja atrás. Como los troyanos hacen para Italia, el mal tiempo los lleva a Sicilia, donde tienen juegos funerarios para Anquises muertos. Las mujeres cansadas del viaje comienzan a quemar los barcos, pero un aguacero apaga el fuego. Algunos de los cansados de viajar se quedan atrás, mientras que Eneas, revigorizado después de que su padre lo visitara en un sueño, se lleva el resto hacia Italia. Una vez ahí, Eneas desciende al inframundo, guiado por la Sibila de Cunae, para visitar a su padre. Se le muestra un desfile de la historia futura y los héroes de Roma que lo ayuda a comprender la importancia de su misión. Eneas regresa al inframundo y los troyanos continúan por la costa hasta la región de Latium. La llegada de los troyanos a Italia comienza pacíficamente. El rey Latino, el gobernante italiano, extiende su hospitalidad y, esperando que Eneas resulte ser el extranjero que, según la profecía, se supone que su hija Lavinia se casará. Pero la esposa de Latinos, Amata, tiene otras ideas. Ella quiere que Lavinia se case con Turnus, un pretendiente local. Amata y Turnus cultivan enemistad hacia los troyanos recién llegados. Mientras tanto, Ascanius caza un ciervo que era una mascota de los pastores locales. Se desata una pelea y mueren varias personas. Turnus, montado en una corriente de ira, comienza una guerra. Eneas, por sugerencia del dios del río Tiberino, navega hacia el norte por el Tíber para buscar apoyo militar entre las tribus vecinas. Durante ese viaje, su madre Venus desciende para darle un nuevo juego de armas forjado por Vulcano. Mientras el líder troyano está afuera, Turnus ataca. Eneas regresa para encontrar a sus compatriotas enredados en la batalla. Palas, el hijo del nuevo aliado de Eneas, Evander, es asesinado por Turnus. Eneas se enfurece violentamente y muchos más mueren al final del día. Dos partes se ofrecen una tregua para poder enterrar a los muertos y a los líderes y discutir si continuar o no la batalla. Básicamente, deciden evitar cualquier carnicería innecesaria, proponiendo el cuento es El patito feo. Hans Christian Andersen, del 2 de abril de 1805 al 1875, fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños. Entre ellos destaca El patito feo. Hijo de un humilde zapatero, aprendió diversos oficios, pero no realizó ninguno. Pues bien, El patito feo es un cuento clásico contemporáneo escrito por Hans Christian Andersen sobre un patito particularmente más grande, torpe y feo, que sus hermanitos empezaban a molestarle por lo feo que era. Al crecer se convierte en un bello cisne que por un reflejo de agua se da cuenta que se convirtió en ese maravilloso animal. El cuento fue publicado por primera vez el 11 de noviembre de 1843 con otros 3 cuentos en Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. Con gran éxito fue incluido en la colección de cuentos nuevos en 1844. Te daré un ejemplo de uno de los subgéneros del género épico.
el cuento. En este caso te contaré todo un clásico, La Sirenita, escrita por Hans Christian Andersen. Comenzamos. En medio del mar, en las más grandes profundidades, se extendía un reino mágico, el reino del pueblo del mar. Un lugar de extraordinaria belleza rodeado por flores y plantas únicas, y en el que se encontraba el castillo del rey del mar. Él y sus 6 hijas vivían felices en medio de tanta belleza. Ellas pasaban el día jugando y cuidando de sus flores en los majestuosos jardines de árboles azules y rojos. La más pequeña de ellas era la más especial. Su piel era blanca y suave, sus ojos grandes y azules, pero como el resto de las sirenas, tenía cola de pez. A la pequeña sirena le fascinaban las historias que su abuela contaba acerca de los seres humanos, tanto que cuando encontró una estatua de un hombre en los restos de un barco que naufragó, no se lo pensó y se lo llevó para ponerle en su jardín. La abuela le contó que algún día conocerían la superficie. Cuando cumpláis 15 años, podréis subir a la superficie y podréis contemplar los bosques, las ciudades y todo lo que hay ahí. Hasta entonces está prohibido. La pequeña sirena esperó a que llegara su turno, ansiosa, imaginando cómo sería el mundo de allá arriba. Cada vez que a una de sus hermanas le llegaba el turno y cumplían los 15 años, ella escuchaba atentamente las cosas que contaba y eso aumentaba sus ganas, porque llegaría el momento de subir. Tras años de espera, por fin cumplió 15 años. La sirena subió y se encontró con un gran barco en el que celebraban una fiesta. Oía música y alboroto y no pudo evitar acercarse para tratar de ver a través de una de sus ventanas. Entre la gente distinguió a un joven apuesto, que resultó ser el príncipe, y por quien quedó embelesada al observar su belleza. Continuó ahí mirándolo hasta que una tormenta cayó sobre ellos repentinamente. El mar comenzó a rugir con fuerza y el barco empezó a dar tumbos como si se tratase de un barquito de papel, hasta que finalmente logró partirlo y mandarlo al fondo del mar. En medio del naufragio, la sirenita buscó al príncipe, logró rescatarlo y llevarlo sano y salvo hasta la playa. Estando ahí, oyó a unas muchachas que se acercaban y rápidamente nadó hasta el mar por miedo a que la vieran. A lo lejos, vio cómo su príncipe se despertaba y conseguía levantarse. La sirenita siguió subiendo a la superficie, todos los días con la esperanza de ver a su príncipe, pero nunca lo veía, y cada vez regresaba más triste al fondo del mar. Pero un día se armó de valor y decidió visitar a la bruja del mar para que le ayudara a ser humana. Estaba tan enamorada que era capaz de pagar a cambio cualquier precio, por alto que fuera, y vaya, sí lo fue. Te prepararé tu brebaje y podrás tener 2 piernecitas, pero a cambio deberás pagar un precio. Quiero tu don más preciado, tu voz. ¿Mi voz? Pero si no hablo, ¿cómo voy a enamorar al príncipe? Tendrás que apañarte sin ella, si no, no hay trato. Está bien. La malvada bruja le advirtió que nunca más podría volver al mar y que si no conseguía enamorar al príncipe y éste contraía matrimonio con otra mujer, moriría y se convertiría en espuma de mar. La sirenita estaba muy asustada, pero a pesar de todo aceptó el trato. La sirenita se tomó la pócima y se despertó en la orilla de la playa al día siguiente. Su cola de sirena ya no estaba, en su lugar tenía 2 piernas. El príncipe la encontró y preguntó quién era y cómo había llegado hasta ahí. La sirena intentó contestar, pero recordó que había entregado su voz a la bruja. A pesar de esto, la llevó hasta el castillo y dejó que se quedara ahí. Entre los dos surgió una bonita amistad y cada vez pasaron más tiempo juntos. Pasó el tiempo y el príncipe le anunció el día siguiente su boda con la hija del rey vecino. La pobre sirena se llenó de tristeza al oír sus palabras, pero a pesar de eso,
Lo acompañó en la celebración de sus nupcias y celebró su felicidad como el resto de los invitados. Pero sabía que esa sería su última noche, pues tal y como le había advertido la bruja, se convertiría en espuma de mar al alba. A punto de amanecer, mientras contemplaba el triste horizonte, aparecieron sus hermanas con el cuchillo entre las manos. Era un cuchillo mágico que le había dado la bruja a cambio de sus cabellos. Y con él, si lograba matar al príncipe, podría volver a convertirse en sirena. La sirena se acercó sigilosamente al príncipe que estaba durmiendo y levantó el cuchillo, pero se dio cuenta de que era incapaz de acabar con él, aunque esta fuera su última oportunidad de seguir viva. De modo que se lanzó al mar y mientras se convertía en espuma, conoció a unas criaturas espirituales, las hijas del aire. Todavía tienes una oportunidad de conseguir un alma inmortal. Tendrás que pasar 300 años haciendo el bien como nosotras, y después podrás volar al cielo. Mientras las escuchaba, vio cómo el príncipe la buscaba en el barco y en la distancia. Permaneció contemplándolo, mientras una lágrima, la primera de toda su vida, comenzó a brotar por su mejilla. En esta historia vemos una adaptación un poco diferente, ya que hemos visto adaptaciones como las que realizó Disney en su película La Sirenita. Sin embargo, conocer la historia original es bastante lindo y podemos ver cómo realmente es la historia. Espero que les haya gustado.